Hola, hola, ¿qué tal mecánicos? Bienvenidos a este video en el cual vamos a ver qué capacidad de potencia nos puede transmitir una correa y de esta forma saber cuántas necesitamos para nuestro sistema de transmisión por correa polea. Muy bien. Lo que hay que tener en cuenta en un principio es que las correas transmiten es por medio del contacto. Cuanto mayor contacto haya, va a haber más fricción y de esta forma se va a poder transmitir mucho mejor la potencia. Más sin embargo, las correas por sus dimensiones también tienen un límite de capacidad de transmisión de potencia. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. En los casos en donde las poleas están muy extendidas, suelen utilizarse en poleas tensoras. Estas poleas tensoras se recomiendan instalarse en el tramo flojo de la correa. Es decir, como pueden ver en las imágenes, tenemos tramos tensos, que es en qué sentido está jalando, en qué sentido está trabajando, y tenemos un tramo flojo. En el tramo tenso generalmente no solemos poner poleas tensoras, se ponen en el tramo flojo, sean internas o externas. Se recomiendan que sean de formas externas para garantizar una mayor área de contacto en las poleas. Como pueden ver, está la polea conductora y la polea conducida. La conductora no siempre es la pequeña. La conductora es la que tiene la potencia, es decir, la que tiene el motor acoplado, que generalmente es la pequeña, ya que no solamente estos sistemas permiten transmitir la potencia o movimiento mecánico rotativo, sino que también sirven como reductores, ya que al haber dos poleas de distintos tamaños, la velocidad puede variar, bien sea en aumento o en descenso. Ahora bien, para las correas industriales, que es lo que hemos estado trabajando en esta serie de videos, tenemos distintos tipos de correas. Las de alta capacidad, que son estas, 3V, 3VX, no son los perfiles de las canales de nuestras poleas, sino los perfiles de las correas. Tenemos la 5V, 5VX y la 8V que está en la parte de abajo. Resulta que estas fueron las que vinieron a reemplazar estas. La AX, VX y CX. Estas tres de la derecha son correas clásicas, incluyendo la D. Las correas 3V, 5V y 8V son las correas de alta capacidad. Andrés, ¿qué significa la X? La X básicamente lo que quiere decir es que es una correa dentada. Por esta razón, ella se va a acoplar mejor a la canal, haciendo mayor adherencia, mayor fricción, mayor transmisión de potencia. Vamos a ver un ejemplo de cuánto puede transmitir una correa. En este caso tenemos unas tablas. Estas tablas yo las compartiré con ustedes más adelante. Más sin embargo, ustedes las pueden buscar por internet. En esta tabla tenemos RPM del eje más rápido. En la mayoría de los casos, el eje motriz. Como pueden ver, en el eje más rápido tenemos velocidades que van desde 100 RPM hasta 5000 RPM. El diámetro de la polea motriz en milímetros, es decir, el diámetro de la polea que va acoplada al motor o la polea que está transmitiendo la potencia hacia la otra. En este caso tenemos una tabla que va de 55 a 105, pero esta tabla realmente continúa hasta unos valores más grandes. La polea motriz generalmente tiene que ser la más pequeña porque es la que va más rápida. Si se va a reducir la velocidad y es una polea muy grande, entonces la polea conducida va a ser mucho más grande. En este recuadro, están las potencias en caballos de fuerza que puede transmitir una sola correa. ¿Qué correa? Como pueden ver en la parte superior, una correa 3V. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Pero ¿cómo se hace esto? Básicamente vamos a tomar como ejemplo un motor que trabaja a 1750 RPM y tiene una potencia de 2 caballos de fuerza. El factor de servicio, que lo vimos en un video anterior, es de 1.3, quiere decir que la potencia de diseño debe ser de 2.6 caballos de fuerza. ¿Qué significa esto? Que nuestras correas, nuestras poleas, deben estar en la capacidad de transmitir 2.6 caballos de fuerza para que se lleve a la meta de transmitir los 2 caballos sin ningún inconveniente. Los 2 caballos de fuerza, los 2 HP. ¿Ok? Entonces, como tenemos 1750 RPM, ya trazamos una línea. Y de esta forma podemos ver cuánta potencia transmiten. Ahora vamos a desglosar un poco más el ejemplo para saber cómo vamos a hacer este trabajo.
Tenemos la misma tabla de la correa 3B. Trazamos la línea en los 1750 revoluciones por minuto, que es nuestro ejemplo. Como pueden ver, ya puse los datos a mano derecha. Ahora, debemos de llegar a transmitir 2.6 caballos, pero a su vez tengan en cuenta que yo dije que entre más pequeña la polea motriz, entre más pequeña la polea, es mejor. ¿Por qué? Porque nos ahorramos muchos costos de mantenimiento al tener poleas más pequeñas. Al ser más pequeñas son más económicas y más fáciles de reemplazar. Entonces vamos a tomar como primera opción la polea de 55 milímetros. Para poder cumplir los 2.6 caballos vamos a requerir mínimo 4 canales, ya que esta polea nos va a transmitir 0.8 caballos de fuerza. Si se multiplica por 4 nos va a dar 3.2 caballos de fuerza. Como pueden ver, pues excede, ya digamos que sería algo sobredimensionado, y ya que estamos hablando de una polea de 4 canales, 4 correas. Nuestros costos de mantenimiento van a ser bastante altos. Entonces vamos a reducirle un poquito a la opción 2, 3 canales. Pero para estas 3 canales, vean que ya nos toca una polea de 60 milímetros. Vean cómo 5 milímetros de diámetro pueden pasar de 4 a 3 canales. Y en fin, transmitiendo lo mismo, 3.21 caballos de fuerza, casi exactamente la misma potencia. Pero nos toca, ¿por qué? Porque en una polea de 60 milímetros podemos llegar a transmitir 1.07 caballos de fuerza. Ahora bien, nuestra tercera opción para utilizar solamente 2 canales sería pasarnos a una polea de 65 milímetros. Y esta podríamos transmitir 2.66 caballos de fuerza. ¿Está bien? No, es que está muy racito, ¿no? No está racito. De hecho, está bien. ¿Por qué está bien? Porque si ustedes pueden ver, la potencia real es de 2 caballos. La potencia de diseño del factor de servicio, como quien dice, el margen de seguridad para estar bien, son 2.6 caballos y estamos en 2.66, que estaríamos bien. Pero Andrés, yo quisiera que hubiera la forma de que trabajáramos con una sola correa. Claro que se puede. Nos tendríamos que saltar a una polea de 85 milímetros de diámetro para poder tener una potencia de transmisión de 2.8 caballos de fuerza. Si se pone de 80 milímetros, apenas serían 2.46. No cumple con el factor de servicio, no cumple con la potencia de diseño. Y esto nos va a acarrear inconvenientes más adelante. Ahora, vea lo que hicimos. Pasamos de 55 a 85 milímetros para poder quedar con una sola correa. ¿Es esto malo? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos llegar a llevar la velocidad a la mitad, debemos de multiplicar por 2 este valor y la polea conducida va a ser demasiado grande. Por eso se busca que sea la polea más pequeña. Ahora, teniendo en cuenta que es exactamente la misma polea, vamos a ver en la serie 3BX de la correa dentada. Vamos a poner exactamente la misma medida, 1750 revoluciones, con el mismo ejemplo de los 2 caballos de fuerza, factor de servicio 1.3 para una potencia de diseño de 2.6 caballos de fuerza. ¿Qué se debe tener acá en cuenta? Como ustedes pueden ver, con una polea de 55 milímetros, igual que en la primera opción de la 3B, solamente vamos a requerir 2 canales, no 4. Esto reduce mucho los costos de mantenimiento y de los mismos elementos. Las poleas van a ser pues, la mitad de tamaño, van a ser más económicas. Y se va a requerir la mitad de correas para poder llegar a los mismos 2.66, que vamos a estar sobrados. Ya la opción 2, para bajarnos a una sola canal, sería una polea de 75 milímetros, no de 85. Estamos hablando de ya 10 milímetros menos de diámetro. Y de esta forma transmitiríamos hasta 2.75 caballos de fuerza. Como pueden ver, en la tabla de 75 milímetros se puede transmitir 2.75 caballos de fuerza. Y esto es lo que toca hacer. Toca estudiar la mejor opción. ¿Para qué? Para que las piezas salgan lo más pequeñas posibles, ya que son costosas. Así reducimos el costo de mantenimiento y reducimos peso. Porque no es lo mismo tener una polea de 55 milímetros con 2 canales a tener una de 4 canales, que también se sobrepasa. Para una potencia de diseño de 3.2 caballos es algo sobredimensionado. Tenemos el mismo perfil, la misma polea, pero solamente con 2 canales, y lo que hacemos es cambiar el perfil de la correa de 3B a 3BX. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. ¿Qué es lo que quise con este video? Que pudieran ver que existen tablas en las cuales ustedes se pueden apoyar para calcular
la capacidad de potencia exacta que pueden transmitir ustedes con sus correas y de esta forma calcular la cantidad de correas que necesiten para llevar a cabo sus proyectos de ingeniería. Muchas gracias por su atención. El que le habla Andrés García. Mecánica Industrial Simre es el canal que les enseña a ustedes todo lo relacionado con mecánica industrial. Muchas gracias por su atención y chao, chao.